Buenas tardes desde M95 Televisión, retransmitiendo nuestro programa La Otra Cara de Marbella, ahora en directo en YouTube y en Facebook, y como no, pues todos los miércoles a las 9 de la noche lo ven ustedes desde M95. Hoy traemos a una persona para entrevistar, pero antes de empezar con ella, con don Rafael, pues vamos a dar una pincelada del Bazar de Cáritas, que lo tenemos ahí encima ya. O sea, el próximo día 12 a las 11 de la mañana se abren las puertas del bazar. Hoy pues está todo el mundo trabajando, los puestos que vienen de fuera empezando a montar, se han resuelto la situación del aparcamiento con el ayuntamiento, ha hecho un tema efectivo para sustituir parte de las plazas que se perdían y solo desde aquí pedir un año más que visitéis el bazar. Vuestra visita es importante para las 7 Cáritas del término municipal de Marbella. La apertura de las puertas será a las 11 y la bendición del bazar será a las 2 de la tarde, donde vendrá don José López Solórzano, también nuestra alcaldesa ha prometido también estar allí presente, y los 6 párrocos de las otras parroquias que se benefician del tema del bazar del que trabajamos. Y con esto, pues nada más que os dejo claro el recordatorio de que no olvidéis en vuestro programa, desde el día 12 hasta el domingo, todos los días podéis comer o cenar, o tomar una tapa o comprar allí en el bazar. Y sin más, vamos con don Rafael Vázquez, que es la persona delegada por el señor obispo para el tema interdisciplinar ecuménico de las distintas religiones que tienen un solo Dios y que firmaron precisamente el año pasado el Papa con el gran imán de la mezquita de Arabia Saudí, firmaron conjuntamente un escrito del que él nos hablará ahora. Y sin más, le dejo con don Rafael Vázquez. Bienvenido. Pues muchas gracias por poder estar aquí en Marbella, que es mi casa, porque yo nací aquí, como ya saben muchos y sabes tú también, ¿no? La idea y el motivo de estar yo aquí en este día es por el encuentro interreligioso de oración por la paz que vamos a celebrar el próximo lunes 16 de diciembre a las 8 de la tarde en la mezquita de Marbella, que va a ser un acontecimiento histórico porque es la primera vez que dentro de una mezquita se va a hacer este tipo de encuentros, donde van a participar miembros de la comunidad judía, de la comunidad cristiana, y dentro de la comunidad cristiana distintas confesiones, tanto protestantes como anglicanos, como ortodoxos y católicos, también miembros de la comunidad Bahá'í. Vamos a intentar que participen budistas, y, en fin, una representación yo creo que bastante importante de todas las religiones y de todas las confesiones que hay aquí en la Costa del Sol. El motivo de este encuentro pues viene inspirado por ese documento que el Papa Francisco y el imán de Al-Azhar en Egipto, Al-Tayeb, firmaron en Abu Dhabi con motivo de la visita del Papa Francisco. Es la primera vez que se firma un documento de este tipo en el que dos representantes muy significativos de ambas religiones se ponen de acuerdo y firman esta declaración común por la convivencia y por la paz universal, en el que básicamente se nos dice, pues nuestra fe, por mucho que algunos quieran decir que nos enfrenta, al contrario, nos une, porque nos hacen reconocernos hijos de un mismo Dios, que es creador, y nos hace ver en el que tengo a mi lado no a un enemigo, sino a una criatura, hijo de Dios y por tanto hermano mío. Y a partir de ahí pues van haciendo todo un desarrollo de las causas, por ejemplo, de la crisis en este mundo, donde ellos hablan conjuntamente de una pérdida de valores religiosos, de una pérdida del valor de la familia, de la dignidad y la sacralidad de la vida humana, del sentido de la justicia y la indiferencia entre el mundo de los pobres, y conjuntamente van proponiendo soluciones. Pero sobre todo intentan crear ese clima de fraternidad universal y una llamada muy fuerte a la no instrumentalización de las religiones para crear la guerra en nombre de ellas.
estos se mantienen al margen, dice, serán otras cuestiones políticas, instrumentalización, falta de formación, pero no son las religiones las causantes de la guerra. Sería una forma de instrumentalización de la religión, por el contrario, ¿no? La verdad, cuando yo leí este documento me quedé gratamente sorprendido, porque analizándolo te das cuenta, en el fondo, dice, pero si lo tenemos en común, porque hemos tardado tanto tiempo en poner las cartas sobre la mesa y quitar de en medio las tonterías de la Guerra Santa que inventó sabe yo quién, y las tonterías de la guerra que inventó el otro con un motivo para otro tema que no es la religión y que no es nuestras creencias. Entonces, dejar escrito lo que las dos religiones, todas estas religiones tienen en común, es verdaderamente asombroso. Totalmente. Yo creo que entre nosotros ha habido un gran desconocimiento, y es lo que ha provocado que nos malinterpretemos mutuamente, no solo los cristianos hacia los musulmanes, sino también los musulmanes hacia los cristianos. Y después una serie de conceptos como este del yihad, que sí es verdad y que aparece en el Corán como guerra santa, pero desde luego no tiene nada que ver con una guerra de matanza entre pueblos, es más en un sentido de conversión interior, etcétera, que bien explicado no tiene por qué llevarnos a la lucha entre nosotros. Por eso yo creo que cada vez es más necesario ese acercamiento, ese conocimiento mutuo, romper prejuicios, eliminar barreras y podernos encontrarnos los seres humanos, que tenemos una dimensión trascendente que nos acerca a Dios. Efectivamente, transmitir ese documento, darle la máxima difusión a ese documento, creo que es una obligación de cualquier ser humano, sin distinción de religión y raza, porque tienen un denominador común, que es el bien de la humanidad. Totalmente, así lo quisieron hacer estos dos grandes líderes actualmente, y se comprometieron a que este documento se diese a conocer en las facultades, se estudiase en centros de formación de una y de otra religión. Y después se ha hecho incluso un comité de seguimiento del documento para ver cómo se va a ir poniendo en práctica. Ahora mismo estamos en una etapa de recepción en el que nuestras iglesias y las comunidades musulmanas lo están conociendo, pero se ha implicado también en este proceso de recepción a la comunidad judía, con lo cual ese comité está intentando pues poner en práctica y hacer concreto este documento para que no quede en un libro más de la estantería, sino que realmente se haga vida. Efectivamente, es muy importante, porque si ese documento se cumpliera, las guerras habían terminado, y esa quemada de iglesias, de ese odio entre distintas religiones, se había terminado, porque no es el fin de ninguna de las religiones el odiar al vecino o el tratar de cargármelo, sino el fin principal de todo es la felicidad, y la felicidad se logra con el amor. ¿El amor de quién? El amor de Dios, que todas las religiones tienen en común. Así es, yo creo que el denominador común de todas las religiones es que buscan la felicidad del ser humano, y que es un camino que nos acerca a Dios, y Dios no puede querer nada para su criatura. Entonces, eso es lo que nos une. Y después, pues darnos cuenta de que si Dios quiere eso para todos, pues no lo puede querer para unos sí y para otros no. Entonces, ¿dónde está el que una religión pues intente someter a la otra? Yo creo que la cuestión del diálogo es cada día más importante, que nos lleve no solo a coexistir respetándonos sin meternos en nuestras parcelas, sino dar un paso más, que sería el de la convivencia, aprender a vivir y enriquecernos los unos de los otros. Y sin miedo, porque somos personas, ¿eh? Cuando yo me voy a relacionar con otro miembro de otra religión, no voy asustado, es una persona como yo y es un creyente como yo. Efectivamente, desde luego tenemos mucho que aprender de estas bonitas palabras, y haber elegido Marbella y el sitio emblemático de la mezquita, creo que ha sido un gran acierto, y mi felicitación. Me preguntan algunas personas, que ya le decía yo que el acto va a ser un acto abierto y tal, me decían la mujer, y tenemos que ir con velos, tenemos que cubrirnos la cabeza. Empezaba ya todo el mundo lo humano, ¿no? Efectivamente.
El hecho de haber escogido la mezquita de Marbella, primero es por la trayectoria del imán de Marbella, Al-Bachar, que ha trabajado muchísimo por el diálogo y el respeto entre las religiones ya desde el año 81 que se crea la mezquita. La primera mezquita que se crea después de que en España hay libertad religiosa. Históricamente tenemos otra serie de mezquitas, pero en el momento de libertad religiosa está la primera mezquita que se crea en España. Entonces yo creo que era un lugar pues emblemático en este sentido. Vamos a una mezquita y evidentemente vamos a cumplir las normas para entrar en una mezquita, es un lugar sagrado y precisamente una de las claves del diálogo interreligioso es aprender a respetarnos, igual que cuando en una iglesia se entra con un decoro, aunque eso no lo respetamos ahora mucho, pero sí deberíamos entrar también con un decoro y unas formas, igual que cuando vamos a una estupa existe una serie de normas, cuando vamos a una mezquita pues existe una serie de normas incluso en la vestimenta que vamos a respetar, pero con toda la naturalidad del mundo. Yo creo que estas cosas no hay que darle más importancia porque se nos mete enseguida la ideología y aquí no vamos con cuestiones de ideología, vamos con cuestiones de protocolo. Todos vamos a un sitio, nos ponemos un traje para ir a una boda, si se va de noche a una boda se lleva un tipo de vestimenta, si se va de día se lleva otra, pues si vamos a una mezquita hay unas formas también de estar. Muy bien por la aclaración, porque yo creo que es vital el que vayamos aprendiendo que a según donde vayamos tenemos que ir, porque claro, como los políticos nos han enseñado todo lo contrario y vemos todo lo contrario, pues la gente se cree que eso es lo normal y no es lo normal, eso es lo anormal. Hay que respetar el sitio que se ve. El Parlamento es un sitio sagrado, representante de todos los españoles, donde se debía de ir vestido con decoro y no es uno más listo ni más torpe porque vaya con el pecho abierto, vaya con la corbata y guardando la forma. Entonces, guardar la forma es un tema de educación y de protocolo. Y se debe siempre llevar. Si a una iglesia, pues tiene su protocolo. La mezquita tiene su protocolo. Los judíos tienen también su protocolo. Pues respetarlo, porque como bien ha dicho el padre Rafael, según a donde vaya uno, tiene que guardar el protocolo de la casa a la que te han invitado. Si te han invitado a una casa con unas costumbres determinadas, pues no se te puede ocurrir. Si te invitan a una casa árabe a comer, pues no te puedes presentar con un jamón debajo del brazo. ¿Por qué? Pues porque ellos el jamón no lo pueden comer. Entonces hay que conocer y respetar las costumbres del vecino, ¿no? Pues eso es lo único que va a pasar el próximo 16, que precisamente el día después de la clausura del bazar. A ese acto pues nos veremos allí a las 8 de la tarde en esa primera mezquita, como dice el padre Rafael, que se construyó en España, gracias al entonces rey de Arabia Saudí, que costeó la construcción de esta mezquita, al mismo tiempo que también hizo otra mezquita interior en la zona privada del rey del palacio, como allá acostumbraban, y como antiguamente acostumbraban los grandes señores en España, en los distintos sitios. Todo el que podía tener su capilla dentro de un palacio, si tiene una casa grande, tenía su capillita para tener el rezo más cerca y no tener que ir a la calle y a la iglesia a rezar, ¿no? Porque el Señor está en todos sitios, no está solo en la iglesia, ¿no? Así que yo creo que, aclarado esto, sabéis que tenéis abiertas las puertas, mujeres, hombres, niños, todos los que quieran venir debidamente vestidos como requiere el tema, y nos vemos allí el próximo lunes a las 8 de la tarde. ¿Alguna cosa más que podamos añadir? Bueno, valorar el hecho de que en la mezquita se van a leer textos propios del mundo judío, del Talmud, se va a leer el Evangelio, que esto es algo pues muy bonito, poder escuchar en una mezquita el Evangelio, cosas que a nosotros nos extraña muchísimo, se van a escuchar textos del Corán, de otras comunidades. Entonces vamos a mirar este acontecimiento con los ojos de la fe, que yo creo que va más allá de lo que nosotros nos podemos esperar. Yo creo que la paz empieza por ese tema. La paz empieza en porque nos admitamos uno a otro, respetemos nuestras costumbres uno a otro y con un denominador común que no puede ser otro que Dios, que ese ser supremo, que unos le llaman Alá, nosotros le llamamos Dios y cada uno le llama con el nombre que quiere, pero es nuestro Dios supremo, del que si todos vamos en un mismo camino,
esas guerras somos capaces de terminarlas, y esos odios, y además en ese documento es precioso porque se le da fuerza a las familias, la importancia de la familia en la sociedad, cómo se da uno cuenta que cuando se termina la familia se acaba todo, sino que se lo digan en esta época de crisis pasada, si cuando ha habido crisis no hubieran estado ahí los abuelos para hacerse cargo de esos nietos, de esas personas que se han quedado sin trabajo, que se han quedado sin casa y han tenido que ser los abuelos, pues gracias a que la familia estaba unida han podido ser menos crisis la que tuvimos desgraciadamente y la que podamos tener en un futuro. La familia es el embrión importante no solo en la religión católica, sino también en las demás religiones. En cualquier civilización. Yo, hablando con un musulmán, recuerdo que una vez me dijo, dice, para nosotros Occidente era un modelo a imitar, y enviamos de Arabia, pues mandábamos a nuestros hijos a estudiar medicina a Estados Unidos, a Occidente, dice. Pero empezamos a ver que Occidente quitaba del horizonte de su cultura a Dios. Empezamos a ver que no respetaba el valor de la familia, empezamos a ver que no respetaba el valor sagrado de la vida. Y una cultura que quita a Dios del medio, que no se preocupa por la familia y que no le da valor a la vida desde el comienzo hasta el fin, es una cultura en decadencia. A mí me hizo reflexionar. Muy inteligente por parte del árabe que te lo expuso. Efectivamente, mandaban a sus hijos pues a las grandes universidades que tenían una fama, y claro, tenían una fama para enseñarla y educarla en el tema de ciencia y del materialismo, pero estaban perdiendo lo más importante, que era ese gran amor a la familia, ese gran respeto hacia los demás, pues como estamos viendo desgraciadamente, y que por eso es lo que está pasando todos los días. Totalmente. Por esa situación vamos marcha atrás en vez de marcha adelante. Por eso tenemos que recuperar esos grandes valores que no son de ninguna religión, sino de toda civilización. Pues muchas gracias, Padre Rafael, por haber venido a estos micrófonos nuestros de M95, habernos hecho un hueco en esa agenda apretada que el señor obispo le ha encargado, y estemos todos presentes ese próximo 16 a las 8 de la noche en la mezquita, que están todos invitados. Y como no, vuelvo a repetir, la inauguración del bazar es del 12 al 15, un tema importante. Vuelvo a repetir que Cáritas es la pionera de este tema, porque Cáritas ayuda a todos sin mirar su religión. Como sabéis, cualquier necesitado que pega en la puerta de cualquiera de las Cáritas del término municipal, sea árabe, judío o cristiano, si verdaderamente lo necesita, se le ayuda y no se le pide la partida de bautismo ni nada. Ya Cáritas reúne esas condiciones que el Padre Rafael está pidiendo que tengamos todas las demás religiones, es no mirar de dónde viene ni a dónde va, sino que es un necesitado, y todas las religiones tienen que ayudar al que lo necesita, y mucho más predicarlo en esta época de Navidad, en que los católicos pues la tenemos como más fuerza y creemos que ayudando en esta fecha ya hemos cumplido, pero es que queda todo el año entero. Entonces lo que se recaude ahora no puede ser para que coman el día de Navidad o darle de comer y con eso he terminado. Es que hay 365 días al año, entonces hay que recaudar fondos para poder mantener esos 365 días del año a todas las personas necesitadas. Yo creo que vuestra solidaridad es importante. Nos veremos por allí, por el bazar. A mí me ha tocado ser coordinador general de ese evento, y desde aquí pues agradecerle a los 250 voluntarios que tenemos trabajando en el bazar, y a todos los que apuestan por Cáritas, darles las gracias por anticipado, y a todos los restaurantes que nos van a facilitar gratuitamente la comida y todas las cosas que allí tan deliciosas son, y que el dinero, el 100%, va a parar a Cáritas. Gracias a todos por oírnos y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Padre Rafael, por haber venido a nuestros micrófonos. Thank you.